José Manuel Frías, ahora a solas, nos va a hablar del Beato Leopoldo de Alpandire. Un aplauso, por favor. Bueno, últimamente digo que, porque este librito lo he publicado hace poco y llevo poquito tiempo presentándolo en charlas, que es una de mis conferencias más difíciles, ¿no? Porque en otros casos hablo de historias que, bueno, he podido investigar, pero no tienen una vinculación directa conmigo. Puedo contar un caso que ha pasado en Málaga, o que ha pasado en Granada, o que ha pasado en Estados Unidos o en Latinoamérica, ¿no? Pero en el caso de Fray Leopoldo, de este personaje tan entrañable para todos los que lo han conocido de una manera o de otra, sí hay una vinculación directa, ¿no? Yo creo que sobre todo su figura se ha acercado a mí, o yo me he acercado a ella, por diferentes motivos, ¿no? Se han conjugado diferentes elementos. El primero de ellos casi a nivel de herencia familiar, ¿no? Ya mis abuelos eran muy, sobre todo los paternos, eran muy devotos de Fray Leopoldo. Mi abuelo, me acuerdo que iba con su coche, con la figurita siempre de Fray Leopoldo puesta en él, y mis padres también, en cierto modo, me llevaban de pequeño a la cripta de la avenida Divina Pastora, en Granada capital, y a eso se unió que el hecho de haberlo conocido de pequeño sirviera para empezar a profundizar en su vida, y me di cuenta de que más allá de ser una persona que supuestamente tenía poderes especiales, de ser una persona que todavía sigue siendo invocada por la gente para que les ayude de una manera o de otra, era un personaje con una vida muy especial, era un personaje que se entregaba por completo a todo aquel que lo necesitaba, y por lo tanto me empecé a interesar por esa parte histórica. Pero es que además a eso se une otro terreno quizá un poco más complicado de explicar, por eso lo voy a esquivar en cierto modo hoy, que es el terreno personal. Yo me he sentido en ocasiones, supongo que como todos los que estáis aquí, he pasado por momentos complicados, he pasado por momentos en los que tímidamente le he pedido cosas a Fray Leopoldo, que es a quien más cercano lo he tenido, al igual que del cuello de mi abuelo, hoy día cuelga de mi cuello su figura. Le he pedido cosas tímidamente se han cumplido algunas, otras incluso no tan tímidamente, y a día de hoy, y me da igual lo que piensen los escépticos o los detractores del misterio, hay cosas que se han cumplido y que a mí me parecen completamente prodigiosas, que no pueden ser producto de la casualidad, cosas que he pedido en un momento determinado en el que no sabía por dónde tirar o cómo solucionar un problema que en cuestión de 24 horas podía ser bastante grave, y en ese mismo instante en el que en la pequeña capillita que tengo en casa dedicada a Fray Leopoldo le he pedido algo hablando directamente con él, como el que habla con cualquier persona, eso se ha cumplido en cuestión de horas, ¿no? Me ha parecido siempre algo muy, muy llamativo, y todo eso ha provocado que en un momento dado me preguntara qué podía hacer para devolverle todo lo que yo creo que él me ha dado, ¿no? Entonces me planteé qué era lo que mejor sé hacer o qué es lo que menos mal se me da, y digo, bueno, escribir. Pues voy a hacer un libro cuyo beneficio se destine a obras relacionadas con Fray Leopoldo y todo lo que le rodea. Quiero decir, Fray Leopoldo es una figura que hoy día sigue viva, y hay asilos y hay lugares donde se da de comer a personas necesitadas, forman parte de todo lo que se ha creado, el entramado que se ha creado en torno a Fray Leopoldo. O sea, él dejó una huella tan imperecedera que sigue viva de alguna manera. Y este libro, todo el beneficio, ese 100%, se entrega por una parte para una ermita que se está construyendo en Alpandire, dedicada al ahora beato Leopoldo de Alpandire, y por otra parte es obras de caridad, ¿no? Eso me ha costado 3 años de trabajo, porque normalmente a un autor, cuando publica un libro, se le da... esto normalmente no se habla, no se lo suelen comentar los autores, pero es así, da igual que seas José Manuel Frías, a que seas Stephen King o Dan Brown o Ken Follett, el que sea, viene a cobrar un autor 1 euro por libro. Bien, o sea, no es tanto como mucha gente piensa, que dice, bueno, has publicado un libro, ya eres millonario, no es así, ¿no? Y yo decía, bueno, si una editorial me va a sacar un librito con una tirada pequeña, porque nadie se va a atrever a hacer una tirada grande de un tema tan especial como es este, ¿qué me van a hacer? 500 libros, 500 euros tampoco es mucho, ¿no? Entonces decidí dejar guardado el libro en un cajón y empezar a luchar pegando en puertas de editoriales que ofrecieran también su porcentaje como editorial, ¿no? Eso, como digo, me ha costado 3 años. Por suerte, el director de esta editorial, de Jácara Editores, es también seguidor de la vida de Fray Leopoldo.
no solamente es editor, sino que es distribuidor, con lo cual el 100% de la edición, el 100% de la distribución y el 100% de mi parte como autor se ofrece, como digo, a ese tipo de obras. Esto es un grano de arena en un desierto, en una playa, pero es mi grano de arena más particular, ¿no? Más personal. Y hoy voy a hablaros de algunas cosas relacionadas con Fray Leopoldo, con este librito, Tras las huellas de Fray Leopoldo, un libro que creo que es diferente a otros, ¿no? A pesar de que, en cierto modo, he bebido del libro fuente. O sea, a la hora de hacer una biografía de Fray Leopoldo, siempre se acude a una obra que se llama Mendigo por Dios, de Fray Ángel de León, que es la única persona que, tras fallecer Fray Leopoldo, al día siguiente o al otro, yo estaba recopilando información sobre él, ya estaba visitando los lugares relacionados con este fraile capuchino tan maravilloso, y por lo tanto todos los que hemos escrito libros, después de Mendigo por Dios, hemos bebido de ese libro fuente. Pero luego también me he informado por mi cuenta, he hecho investigación de campo, he conocido mucha gente anciana que en su momento tuvo trato con Fray Leopoldo, pero eso no es lo más importante, sino también no solo el fondo, sino la forma. O sea, es un libro escrito de dentro a fuera. O sea, no es el libro del investigador que analiza, que va a un lugar determinado, se entera de algo y lo pone, sino que todo eso lo he estado macerando durante muchísimo tiempo, y por eso siempre digo que es un libro escrito de dentro a fuera. Hay personas que incluso después de leerlo, aparte de enamorarse de Fray Leopoldo, que era lo que yo buscaba, dicen que ven algunos pasajes como muy espirituales. Yo no buscaba eso, pero bueno, si lo he conseguido tampoco es malo, ¿no? Creo que es un libro que es ameno, que es fácil de leer y sobre todo muy íntimo, muy personal. De mis 15 libros posiblemente el más intimista, ¿no? Y os quiero contar algunas historias. Primero hacer un breve repaso de su biografía, muy rápidamente, y luego contaros 10 historias, 10 pinceladas de cosas que no se conocen mucho de Fray Leopoldo de Alpandleire. Bueno, me imagino que algunos de los que estáis aquí sabréis que su verdadero nombre no es Fray Leopoldo, que era Francisco Tomás de San Juan de Dios Márquez Sánchez. Lo de Fray Leopoldo fue el nombre que le pusieron después, y que nace en un momento muy especial. Nace el 24 de junio de 1864 en ese pueblecito malagueño que es Alpandleire. Malagueño, hay personas con las que he discutido que me decían, no, Alpandleire está en Granada. Y yo les decía, no, pero si está más pegado a Cádiz que a Granada. No, Alpandleire está en Granada, ¿no? Bueno, pues lo que usted diga, señor o señora. Sí es cierto que en Granada hay un Aldeire, creo recordar, y que Fray Leopoldo ha pasado aquí pues más de 50 años en esta provincia, de la cual él se enamoró, la provincia se enamoró de él, y hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Pero nace en ese pueblecito, y nace en plena noche de San Juan, nace a las 12 de la noche de ese 24 de junio, ¿no? Vamos a ver a lo largo de este recorrido breve muchas triangulaciones curiosas, muchos acontecimientos que pueden ser fruto de la casualidad, pero que a mí me llama mucho la atención, empezando porque naciera precisamente en ese día tan especial, que ya era un día en el cual se hacían rituales mucho antes de que la noche de San Juan existiera como noche de San Juan, o sea, antes del propio cristianismo. Diferentes pueblos de diferentes lugares del planeta ya celebraban ese día, que es uno de los días de mayor luz, el triunfo de la luz sobre la oscuridad, y en ese entorno, 12 de la noche, repito, según su certificado de nacimiento, nace este hombre. Nace en un entorno humilde, una familia que no era completamente pobre, tenía su terrenito, trabajaban el campo, tenía algo de ganado, y una familia pues bondadosa, una familia muy creyente, cristiana, y claro, eso le produjo que ese niño creciera con unos valores creo que bastante importantes, y ya desde pequeños se daba uno cuenta a los que estaban alrededor de él, pues que era un niño que se preocupaba por los demás, era un niño que nunca se metía en pelea, que si veía alguna pelea él lo que hacía era separar a la gente, y que cuando salía, por ejemplo, a trabajar en el campo, porque él iba al colegio muy poquito, en aquella época hacía falta que los niños también trabajaran, por desgracia, porque el padre en este caso no podía hacerlo todo solo, y hay que imaginarse la situación de este niño cuando iba de camino al campo, a eso de las 5 de la mañana, la iglesia cerrada, él se iba y pegaba la cabeza en el portón, porque no podía entrar, y se ponía a rezar, y a la vuelta del trabajo, a la vuelta del campo, se metía de nuevo en la iglesia, ¿no? Estaba como muy unido con el mundo religioso, ¿no? Hasta el punto de que con 8 o 9 años le dijo a su madre una frase que yo creo que es muy llamativa en un niño, ¿no? Yo he conocido niños que han querido ser de mayores cualquier cosa menos lo que dijo Fray Leopoldo, ¿no? Yo de pequeño quería ser médico porque mi padre era médico, quería ser escritor, que en cierto modo lo he sido, mi hermana decía que quería ser astronauta, pero Fray Leopoldo con 8 o 9 años decía que quería ser fraile, pero así, tan serio, ¿no? Mamá, de mayor quiero ser fraile, ¿no?
Y eso se cumplió también, ¿no? En un momento determinado, concretamente el 22 de abril de 1894, se produce en Ronda la beatificación de Diego José de Cádiz. Y parece que Frasquito, como le decía en aquel entonces, era muy devoto de la vida de este religioso gaditano y decide ir a Ronda, donde además tenían otro pequeño terreno en el que trabajaban, que era de unos familiares, y en ese mismo acto de beatificación se encuentra por primera vez con los frailes capuchinos y luego diría en su entorno más cercano, hay que ver los recogidos que iban y lo bien que hablaban del Señor. Yo quiero ser un fraile como ellos, ¿no? Él quería ser capuchino desde el momento en el que los vio. Pero hace una petición a los hermanos capuchinos. Él ya era bastante mayor en cuanto a edad para pertenecer a una orden concreta. Tenía ya cerca de la treintena de edad y le dijeron que, hombre, si entraba en el convento no podía optar a subir en el escalafón religioso, ¿no? Que sería simplemente un hermano lego, ¿no? Y él decía que, bueno, eso era lo que él le apetecía, él no quería ser más que nadie, él quería ser el más pequeño entre los pequeños, ¿no? Pero le prometieron que le iban a enviar a casa el documento para que ya formara parte de la orden de los capuchinos, ¿no? Ese documento empieza a tardar, él vuelve a hacer otro intento, le vuelven a prometer que se lo van a mandar, empieza a tardar muchísimo hasta el punto de que ya incluso lo da por perdido, él ya piensa que eso no va a llegar jamás, se plantea incluso el empezar a hacer vida normal en Alpandire, pero bueno, por suerte al final lo llaman después de muchos intentos por medio de algunos sacerdotes de la zona, el propio sacerdote de Alpandire, el sacerdote de Ronda, y lo aceptan en Sevilla, porque él pasa primero a Sevilla en el año 1899, ya tenía 35 años, ya era bastante mayor para ello, entra como monje postulante, que era como una especie de prueba, que solía durar un año aproximadamente, más que nada para no hacer fraile a alguien y que esta persona al tercer día de levantarse a las 4 de la mañana para rezar se quitara la túnica y saliera corriendo. Entonces hacía como un periodo de prueba, ¿no? A él se lo redujeron bastante, creo que fueron 3 meses, precisamente por esos 4 años que tuvo que esperar tontamente la llegada de ese documento, y finalmente el 16 de noviembre de 1899 se produce el ingreso ya como fraile, ya no como postulante sino como fraile en ese mismo convento. Y aquí ocurre otra triangulación curiosa. Ya se había producido una en Ronda cuando él asiste a esa beatificación del Diego José de Cádiz, y es que allí estaba también el obispo malagueño por aquel entonces, Marcelo Espínola, que tiempo después fue beatificado. Hace poquito tiempo Fray Leopoldo también lo fue, con lo cual en el mismo tiempo y en el mismo lugar coincidieron 3 personas, una que iba a ser beatificada en ese instante y 2 que lo serían más adelante. Y estuvieron allí. Uno estaba muerto dentro del ataúd, el otro era obispo y el otro era un joven que estaba allí que soñaba con ser fraile, ¿no? Pero cuando se produce este acto que antes estaba diciendo, esta ceremonia de ingreso oficial, ¿sabéis dónde se realizó? Se realizó en Sevilla, en la celda donde también fue ordenado fraile el propio beato Diego José de Cádiz en su momento. Se había producido otro hecho vinculado con cosas relacionadas con Fray Leopoldo, algo que para mí queda muy lejos de la casualidad, ¿no? Bueno, él estuvo 4 años en Sevilla, aunque fue prestado, entre comillas, a otros conventos, porque era tan bueno cultivando la tierra, porque él empezó como fraile dentro de lo que era la zona de huerto del convento donde estaba, empezó a cobrar tal fama de buen agricultor, porque llevaba 30 y tantos años trabajando en Alpandire en eso, que cuando en algún convento recuperaban una tierra que le había quitado anteriormente, o había algún huerto que no funcionaba bien, llamaban rápidamente a Fray Leopoldo y decían, oye, ¿nos lo prestas? Al convento que fuera llamaba a Sevilla, oye, ¿nos prestas a Fray Leopoldo? Y lo enviaban allí y el huerto empezaba a florecer de una manera maravillosa, ¿no? Con lo cual, después de ser prestado a diferentes lugares, se produce ya su llegada al que sería el destino más longevo en el tiempo, que era precisamente Granada capital, el convento de los capuchinos de Granada, Avenida Divina Pastora número 11, donde yo voy siempre 3-4 veces al año, como si me recargara cada vez que estoy allí dentro de ese lugar donde está él enterrado, y eso se produce el 21 de febrero de 1914. Empieza también allí en Granada como monje que cuida la zona de huerto, luego empieza a ayudar también en la cocina. Ahí ya no era tan bueno, de hecho una vez se puso a
a cocer huevos y los dejó media hora porque él pensaba que cuanto más tiempo estuvieran más blanditos estarían, ¿no? Claro que yo luego los lanzaba al suelo y rebotaba, ¿no? Pero bueno, él hacía lo que podía, ayudaba también en la iglesia, en los actos litúrgicos, pero luego se produce lo que sería su trabajo, su labor, por la que lo conocemos todos, la de monje limosnero, la de la persona que salía a la calle, recorría toda Andalucía, pero especialmente es conocido por recorrer esas calles de Granada capital, pidiendo limosna, aunque él solía dar más de lo que pedía, o sea, siempre cuando alguien le ofrecía alguna limosna, él solía ayudarle, solía como si le leyera el corazón y le diera consejos a las personas enfermas también. Se produjeron muchos acontecimientos que si tenemos tiempo vamos a ver porque tienen que ver con sanaciones especiales y con sucesos un tanto misteriosos, ¿no? Bueno, allí en Granada capital es donde, como digo, estuvo más de 50 años. Él siempre huía de la fama de milagrero, lo pasó a veces fatal con el hambre, con el frío, con el calor. Él, aunque fuera ya muy mayor, iba con su bastón y seguía pidiendo limosna. Y había veces que incluso entre el ambiente anticlerical de la época lo apedreaban, lo insultaban. Cuando, por ejemplo, él iba con un compañero y alguien se arrodillaba ante él y le decía que era un hombre santo, él se iba corriendo y le decía al compañero: hermano, esto va mal. Cuando, por el contrario, alguien lo insultaba, cuando alguien lo apedreaba, volvía a dar el golpecito al compañero y decía: hermano, ahora sí va bien, ¿no? Y un hombre al cual hay una escena que a mí me impacta mucho, que ya lo narraba Mendigo por Dios, de Fray Ángel de León, en la que fue a pedir limosna a un hombre que estaba acompañado además de otras personas, y en el momento de pedirle la limosna, este hombre empieza a pegarle puñetazos y lo tira al suelo, y cuando está en el suelo además lo patea. Bien, él se levanta, se limpia el polvo de la túnica y dice: bueno, ya me has pegado, ahora dame limosna, ¿no? Era incansable en esa labor con la que hizo tanto bien, además, ¿no? Lo único que pasa es que le regañaban mucho porque se supone que el dinero que él recogía de las limosnas debía llevarlo directamente al convento. Allí había una parte que se quedaban los frailes para poder comer y la otra para hacer obras de caridad. Pero claro, él llegaba al convento sin un duro porque lo había repartido entre los pobres con los que se tropezaba por el camino, ¿no? Él no aguantaba llevar encima dinero y que hubiera gente a su alrededor que lo necesitara, ¿no? Era un hombre además que tenía mucha aversión a las fotos. De hecho, esta imagen, bueno, esto es una pintura, pero extraída de esa imagen que todos conocemos, ¿no? Esa fotografía se le hicieron porque sus superiores lo engañaron, ¿no? Sus superiores, ya sabiendo la fama de santidad que tenía, intuían que en un futuro iba a ser alguien muy conocido y querían tener una fotografía buena. Y le engañaron diciéndole que era para un tema administrativo del convento. Oye, Fray Leopoldo, siéntate aquí. Le hicieron la foto y gracias a Dios es la imagen que hoy día todos conocemos y que llevamos en la cartera, en el bolsillo, colgada del cuello o donde sea, ¿no? Bueno, el caso es que ya estaba muy mayor cuando el 9 de febrero, demasiado mayor además para un hombre que había sufrido tanto, el 9 de febrero de 1953, ya con 89 años, que además sus jefes le habían dicho: oye, cálmate ya, quédate en el convento tranquilo, que ya tienes una edad en la que puedes tener tus últimos años de vida en una actitud más contemplativa. Y él nada, cogía su bastón y se iba a la calle. Pero estando allí, de pronto bajando, era la Plaza de los Lobos, bajando unos escalones, había pedido en una casa de limosna, bajando esos escalones, nota una mano que lo empuja y en el momento de caer mira hacia atrás y no hay nadie, ¿no? Él siempre dijo que era como la mano del demonio y claro, la caída le produjo la fractura de diferentes huesos y además cuando estuvo en el hospital empezaron a aflorar enfermedades que él ya tenía ahí germinando, ¿no? De toda una vida de sufrimiento. Y ahora ya sí sus superiores le obligaron ya de manera completamente categórica a que se quedara dentro del convento, ¿no? Y ahí pasó sus últimos años. Él fallece el 9 de febrero de 1956, con 92 años, como antes decía, una edad bastante importante para alguien como él. Aquella mañana, cuando muere Fray Leopoldo, los periódicos abren con esa noticia, ¿no? De ha muerto el fraile de las barbas blancas que recorría Granada. Fue un luto general. Y en la capilla fúnebre que se instaura dentro del convento de los capuchinos, pues empieza a pasar gente de toda condición social, gente de todas las edades. Los niños besaban el cadáver sin que les diera miedo. La gente además iba con unas tijeras, algunos de ellos, y recortaban trocitos de la ropa para tenerlo como reliquia, hasta el punto de que tuvieron que cambiarle la túnica 7 veces, porque lo estaban dejando prácticamente desnudo, ¿no? La gente quería tener algún tipo de pieza relacionada, algún tipo de reliquia relacionada con Fray Leopoldo. Recientemente, tengo además aquí
la pulsera que lo recuerda, ha sido beatificado el 12 de septiembre de 2010 en la base militar de Armilla, y ahora se espera la canonización. Han pasado 50 y tantos años desde su fallecimiento. Hay personas que se quejan de que luego existan otras beatificaciones o canonizaciones express en cuestión de pocos días, y que este hombre, que ha tenido una vida tan diáfana, tan sencilla, o sea, no hay ningún tipo de duda en cuanto a su forma de ser, se esté tardando tanto. Pero bueno, como antes decía, he hecho un pequeño recorrido. Ahora vamos a empezar a conocer esos 10 fragmentos muy rapiditos de su vida. Algunos tienen relación con milagros, otros relación con incluso sucesos anecdóticos, graciosos, y con algunos pasajes de su vida que casi nadie conoce. No sé si podemos poner, compañero, las fotografías que tenemos por ahí. Tienen relación con Alpandeire, con zonas de Granada, para que mientras que os narro las historias, aunque no tengan nada que ver directamente con las fotografías, vayáis viendo algunos lugares relacionados con Fray Leopoldo de Alpandeire, con su pueblo natal que estáis viendo ahí. Bueno, la primera historia se produce precisamente en ese pueblecito casi peatonal de la serranía de Ronda, allá por el año 1873, 1874. Él tenía 7, 8 años, y su madre lo manda a la tienda para que compre aceite. Entonces le da 2 reales y le da una alcuza, un recipiente. El niño se va muy contento, obedeciendo como siempre a su madre, en dirección a la tienda, y de pronto se tropieza con una comitiva capitaneada por el sacerdote del municipio, que estaban recogiendo donativos para las ánimas del purgatorio. Eso que ahora ya la Iglesia, con cierta lógica, dice que no existe, que era una imagen simbólica, pero Fray Leopoldo que creía en aquello. Con lo cual, cuando ve al cura diciendo, por favor, una limosna para las ánimas del purgatorio, y la gente va echando su monedita, él no lo puede evitar. Coge los 2 reales y los echa en la hucha. Y hubiera echado la alcuza también, si le hubieran dicho una alcuza para las ánimas, y lo que fuera, la ropa, si se prestara, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento muy contento, pero cuando ya la comitiva desaparece, dice, joder, carajo, ¿ahora qué hago? Tengo que ir a casa y decirle a mi madre que he echado los 2 reales en esa pequeña hucha. Llega aterrado a casa. La madre, cuando escucha la historia, no se lo cree, porque dice, bueno, nosotros somos una familia pobre, ¿cómo es posible que mi hijo haya dado ese dinero con la falta que nos hace en casa, ¿no? El aceite en este caso? Entonces, creyendo que su hijo le está mintiendo, le registra los bolsillos y aparecen los 2 reales en uno de los bolsillos. Yo me imagino que fue el primer encuentro con lo sobrenatural de Fray Leopoldo, de aquel niño, de aquel frasquito, que por primera vez se enfrenta a un hecho extraño, ¿no? Ese dinero que momentos antes ha echado en una hucha y que ha vuelto a aparecer en el bolsillo, algo desde luego bastante curioso. Por aquel entonces, y todavía nos quedamos en Alpandeire, poco tiempo después, yo creo que había pasado un año de este acontecimiento que he contado, ocurre también algo ya no tan llamativo, pero sí bastante curioso. Él está con unos compañeros, porque hay varios pastores en la zona, varios niños que también sacan a pasear sus rebaños, entonces iban todos juntos a una zona que se conoce todavía como la zona del Cuervo, un poquito apartada del pueblo. En ese momento empieza a llover, era un día además bastante malo en cuanto a climatología, y en el momento en el que están en la zona del Cuervo empieza a llover todavía más fuerte y empiezan a caer unos rayos terribles. Claro, aquello asusta a los niños porque hay bastante riesgo de que un rayo les alcance. Entonces Fray Leopoldo les dice a todos, Frasquito les dice a todos, que se resguarden en una cueva. Se van todos para la cueva y al poco tiempo Fray Leopoldo se pone a rezar. Uno de los chavales que estaban allí, un poco el cabecilla del grupo, dice, bueno, esto es una bobada, el ponerse aquí a rezar, yo me voy para el pueblo. En el momento en el que sale de la cueva, Frasquito le dice, oye, no salgas, que va a pasar algo malo, que va a pasar algo malo. Y efectivamente, cuando el niño da unos cuantos pasos, cae un rayo y lo fulmina allí mismo, ¿no? Hay personas que erróneamente entienden que este suceso fue como una especie de castigo hacia aquel niño porque no había hecho caso a Fray Leopoldo. Yo comento en el libro que eso me parece una idiotez. Simplemente que Fray Leopoldo había tenido esa capacidad de poder ver el futuro, de saber que algo iba a ocurrir, no con los sentidos normales, sino con esa especie de intuición. Aquel niño no obedeció a lo que era más lógico y le pasó lo que le tenía que pasar. Simplemente que Fray Leopoldo lo había vaticinado de una manera bastante inminente, ¿no? Y ahora ya dejamos a Frasquito atrás y nos quedamos con Frasco, con ese chaval ya un poquito mayor que se marcha a Ronda, que se marcha a Jerez con su hermano Miguel para trabajar en la recogida de diferentes verduras, frutas, para intentar aportar algo de dinero a la economía familiar.
Bueno, por aquel entonces, como digo, le acompañaba siempre un hermano, llegan a Jerez, terminan de trabajar, están allí un par de semanas y ya con el dinero metido en un monedero se vienen de vuelta, se vienen de camino. Se hacía el camino a pie, era un camino larguísimo y de vez en cuando se acercaba un mendigo. Y ya como conocían a Fray Leopoldo, que según algunos tenía pues esa fama casi de tonto, de que le pedían algo y rápidamente lo daba, cuando no era tonto, sino era simplemente un hombre bueno, pues se acercaban siempre a él, nunca al hermano, ¿no? Entonces, en ese recorrido que hicieron aquel día concreto, de vez en cuando le pedían algo, ¿no? Una limosna. Él abría el monedero y daba la monedita. Así pasó una segunda vez, una tercera, hasta que a la cuarta o la quinta el hermano se cansó, le arrancó el monedero de la mano y le dijo que, hombre, no se gastara el dinero que era de los dos, que lo habían conseguido además con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y que no era lógico que ahora lo entregaran a los demás. Bueno, Fray Leopoldo, como obediente que era, no dice nada, le entrega el monedero, pero se acerca otro mendigo poco después para pedirle limosna, un mendigo que además iba descalzo. Fray Leopoldo, no pudiendo darle la limosna que le pedía, se quitó las sandalias que llevaba y se las entregó a aquel mendigo. Y llegó aquel día a casa con los pies llenos de llagas, sangrando, pero contentísimo porque sabía que había hecho una buena obra, le había dado algo que necesitaba a otra persona, algo muy propio en su vida. Pero ahora vamos a conocer la cuarta historia, el cuarto punto, el cuarto apunte de Fray Leopoldo, menos conocido, porque muy poca gente conoce un Fray Leopoldo buscador de tesoros, que también lo hubo, ¿no? Resulta que por aquel entonces, año 1882, había una tradición que parece que se sustentaba en unas prospecciones del terreno de Alpandeire, que decía que había vetas de platino en el subsuelo. Entonces, claro, mucha gente soñaba con encontrar aquellas vetas porque podía solucionarle la vida, era como que te tocara la lotería, ¿no? Pues resulta que Fray Leopoldo, aquí donde lo veis, con su barba larga y tal, de joven soñaba también con ese tesoro, y un buen día con un amigo, con Diego Carrasco, y con cada uno con su pico y con su pala y las herramientas que hicieran falta, se fueron para una zona concreta de Alpandeire, de las afueras, y él decía que intuía que en un sitio concreto estaba esa veta de platino, que había una de aquellas vetas de platino. Señalaba ese sitio, él estaba completamente convencido de que estaba ahí. Empezaron a trabajar en esa zona, empezaron a picar, estuvieron 2 días prácticamente sin comer apenas, casi sin dormir, hasta que finalmente se encuentran con una veta. Pero no era una veta de platino, era una veta de agua pura, de agua cristalina, que todavía sigue existiendo hoy día, que se llama Pozo del Nevado. Y esto también me parece muy singular, igual lo vais a ver un poco tonto, un poco cursi, pero descubrió algo que realmente es mucho más valioso que el platino, que se lo digan a alguien que esté en mitad del desierto, a ver qué prefiere, una veta de platino, una veta de agua. Yo creo que era casi una especie de metáfora en su vida, con la que tanto nos ha enseñado a lo largo de 92 años, de que hay cosas más valiosas que otras, y muchas veces lo más valioso no es lo que económicamente vale más, sino que hay otras cosas que, aun valiendo menos monetariamente, al ser humano le es más valioso, más importante, ¿no? Yo creo que lo demostró con aquel suceso tan curioso. El quinto apunte, hablamos ahora de un Fray Leopoldo soldado, que también lo hubo, un Fray Leopoldo que hizo el servicio militar en la primera compañía, tercer batallón del Regimiento de Infantería de Pavía, número 50, año 1884, a pesar de que su padre había ahorrado un dinero para entregarlo. Se podía llamar soborno, pero bueno, parece que era muy habitual en la época. La gente que tenía dinero pagaba y entonces su hijo se libraba de hacer la mili. Pero él decía que no quería, que era una manera como de hacer un acto incorrecto, que incluso estaría, no sé, haciendo algo que no estaba bien. Él no quería hacerlo para nada y además decidió marcharse a pesar de que dejaba a su padre solo por un tiempo, ¿no? Sobre esta etapa de Fray Leopoldo como soldado se sabe muy poco, no hay documentos, no hay, simplemente se sabe exactamente a dónde fue, cuál fue la compañía y el batallón, pero no se sabe qué le pasó, si se sintió bien vistiendo el uniforme, si se sintió bien con un fusil al hombro, pero él quería ser obediente y quería cumplir con lo que tenía que cumplir en aquella época cualquier persona, ¿no? Hemos conocido a un Fray Leopoldo buscador de tesoros, a un Fray Leopoldo soldado, y ahora vamos a conocer a un Fray Leopoldo enamorado, que también lo hubo. Antes os explicaba esa época en la cual Fray Leopoldo daba ya casi por perdida su entrada en el convento, ¿no? Porque no llegaba a esos documentos que tardaron 4 años. Pues resulta que
pensando que podía llevar una vida familiar normal en Alpandeire, va y se enamora de una joven muy hermosa, dicen que tenía unos ojos preciosos, se llamaba Antonia Medinilla. Esto era más o menos por el año 1894, y a pesar de que empezaron a entablar una relación que según algunos libros, porque no sé por qué, esquivan mucho este pasaje, como si fuera malo que Fray Leopoldo se hubiera enamorado, ¿no? Los poquitos libros que te hablan de un amor casto, de que siempre se veían a través de una reja, con la madre al lado. Yo creo que eso tampoco era la costumbre de la época, y más de un paseo se habría dado con su novia por el pueblo, porque estuvieron además bastante tiempo, ¿no? Y yo lo cuento en mi libro, me da exactamente igual que otros lo esquiven, ¿no? Pero lo que sí es muy importante y demuestra la misión a la que había venido Fray Leopoldo a nuestro mundo, es que le dijo a su novia que él quería tener una familia, que le parecía muy bien, pero que si esos documentos llegaban algún día, él la abandonaría para irse al convento, porque Dios lo había llamado para hacer eso, ¿no? Y así fue. El día que lo aceptaron, se despidió de su novia, se despidió de sus amigos, luego ella se casó, tuvo una familia, parece que tuvo una vida medianamente feliz, pero que siempre se acordaba, ¿no?, de aquel joven que bueno, soñaba con ser fraile y que era tan bueno, tan diferente, que resaltaba tanto entre los demás, ¿no? Y ahora pasamos a los 4 últimos apuntes ya de su vida como religioso. Y el primero es muy breve. Cuando lo aceptan como fraile, ya pasa esa breve etapa de fraile postulante, en medio de la ceremonia en la que ya lo van a aceptar como fraile oficial, le ponen su nombre, ¿no? La costumbre era quitarte tu nombre oficial, o sea, olvidarte de un nombre como si empezaras una nueva vida, y por lo tanto, al ser un nuevo nacimiento, no debías conservar ese nombre que te habían puesto tus padres. Y en ese instante le pusieron el nuevo nombre de fraile, ¿no? Tú te llamarás Fray Leopoldo. Y decía, mucho tiempo después, en las cosas que escribía y que contaba, que aquello había sido como un jarro de agua fría, que eso de Fray Leopoldo, de Leopoldo, no le gustaba nada, entre otras cosas porque era un nombre poco común en el santoral, ¿no? Hoy día no suena muy normal, porque su figura es muy conocida, pero parece que en aquel entonces no, y que de su vida religiosa lo que menos le había gustado no eran las palizas, no era el pasar hambre, no era el pasar frío, era que le hubieran puesto Leopoldo, que al pobre hombre no le gustaba, ¿no? Luego en este octavo apunte, cuando lo toman como monje prestado en Antequera, ocurre algo también muy curioso. Fue aproximadamente en el año 1901, está en ese convento de los capuchinos de Antequera, y una madrugada los frailes empiezan a escuchar un ruido en la huerta. Entonces, como era una época de hambre, pues la gente siempre temía, ¿no?, que entrara un ladrón, que robara las cosas, ¿no? Entonces todos los frailes se despiertan, unos despiertan a otros, oye, que hay un ladrón en la huerta. Abren las ventanas, no había nada de luz, un poquito de luz de la luna, muy poco, ¿no? Y todos los frailes cogieron unas escobas y las cogieron así como si fueran escopetas. Claro, en mitad de la noche podía pasar por una escopeta. Y empezaron a preguntar, ¿quién va? ¿Quién hay ahí?, ¿no? Y en ese instante aparece ese fraile, no con las barbas blancas, todavía no le habían encanecido, pero dijo que soy Fray Leopoldo, que es que estoy regando el huerto. Claro, se quedaron un poco extrañados aquellos monjes, Fray Leopoldo regando el huerto de madrugada, ¿por qué no lo hace de día, no? Y lo hacía de noche, así lo explicó él, porque así aprovechaba el agua que venía por una alberca que al parecer de día no estaba, porque lo utilizaban diferentes personas de la zona, y de noche es cuando más agua había, ¿no? O sea, ahora que pensamos tanto y que nos preocupamos algunos, ¿no?, por el tema de reciclar las cosas, de intentar utilizar los elementos naturales de una manera más comedida para que no nos falten algún día, ya Fray Leopoldo en aquel entonces, hace más de 100 años, se preocupaba por eso, se preocupaba por el uso que se le estaba dando al agua, ¿no? Y por eso prefería, en vez de dormir de noche, ya que de día tenía que estar trabajando, haciendo cosas en el convento, pues él se quedaba sin dormir para utilizar ese agua de manera conveniente, ¿no? El noveno apunte yo creo que es bastante simpático, bastante cómico. Estaba ya en su etapa de Granada, en su etapa de fraile limosnero, y de pronto, bueno, a él lo mandaban a cualquier sitio. Si faltaba, por ejemplo, no sé, se estropeaba un despertador, lo mandaban a él. Oye, Fray Leopoldo, tienes que buscar un despertador, donde sea. Y además no lo podía comprar, tenía siempre que pedir las cosas como donativo, ¿no? Pero él se las apañaba siempre para cumplir todo aquello que le pedían.
Pero claro, no es lo mismo que te pidan un despertador a que te pidan un organista. ¿Por qué? Porque el organista de la iglesia, del convento de los capuchinos, se puso malo y hacía falta uno, porque en la iglesia se iba a celebrar un acto público, un acto donde iban a tocar el órgano, donde iba a haber mucha gente y le hacía falta un organista, un pianista, ¿no? Y se lo dijeron: oye, Fray Leopoldo, que tienes que buscarnos hoy mismo un pianista, porque nos hace falta. Y este señor se ha puesto malo justo cuando lo necesitamos. Y entonces él se acordó de que poco tiempo antes había estado pidiendo limosnas en la casa de un señor, que él decía, bueno, un señor bajito, calvo, con gafitas, que parece que toca bien el piano, ¿no? Yo lo escuché una de las veces que fui a pedirle limosna y bueno, parece que no tocaba mal, esto de las teclas se le daba bien. Le dijeron, bueno, pues ve a preguntarle si quiere gratuitamente participar en este acto litúrgico tocando el órgano. Va este hombre a casa de aquel señor, este señor acepta, dice que va altruistamente, que no pide nada de dinero, y llega el día de la ceremonia. Muchos ciudadanos de Granada capital dentro del templo, gente incluso importante del mundo de la política, de la sociedad, y allí está Fray Leopoldo con sus superiores. Y de pronto entra aquel señor bajito, calvo, con gafas, que era ni más ni menos que don Manuel de Falla, uno de los compositores e intérpretes más importantes de España en aquel entonces. Claro, se quedaron todos alucinados, era Manuel de Falla quien iba a tocar el piano, ¿no? Y uno de los superiores de Fray Leopoldo le dio un codazo y le dije, oye, pero tú no sabes realmente quién es este hombre. Y me decía, pues no, yo qué sé, un hombre que tocaba bien el piano, ¿no? O sea, estaba completamente ajeno a cualquier tipo de noticia, de quién era famoso, quién no lo era. Pero bueno, había conseguido que Manuel de Falla, una de las figuras más importantes del campo de la música, tocara gratuitamente en aquel convento, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último apunte, que tiene relación ya sí con el mundo de lo sobrenatural, ¿no? Hemos empezado con su época de cuando más joven era, de aquel niño en Alpandeire que también se enfrentaba a lo extraño, con la historia ya de un anciano, de un hombre pues, con 89 años y pico, cuando ya tuvo el accidente y ya estaba dentro del convento las 24 horas, y de pronto lo visita una mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía una hija con una enfermedad crónica en la garganta que le impedía hablar. O sea, los médicos decían que era imposible, que ya no iba a hablar nunca, de hecho no había hablado jamás en su vida y que no tenía solución, ¿no? Y ella, conociendo la fama de santidad de milagrero que tenía Fray Leopoldo y de la que él tanto huía, decidió visitarle para pedirle ese favor, ¿no? Entra al convento, entra a su celda y le dice, por favor, ayúdeme usted a intermediar, ¿no?, en la curación de mi hija. Y Fray Leopoldo le dice una frase muy críptica que nadie entendió en aquel momento, que esta mujer no entendió, que era, la niña hablará cuando yo calle. La mujer lo primero que pensó es que Fray Leopoldo, 89, 90 años, se le había ido la cabeza y no sabía ni lo que decía. Bueno, fue pasando el tiempo, pasan los días, las semanas, pasan un par de años y de pronto una mañana la niña se despierta hablando, ¿no? Y a pesar de que había transcurrido un par de años largos, ella se acuerda de Fray Leopoldo y piensa que ha sido un prodigio originado, o por lo menos por la intermediación de este querido fraile, ¿no? Y levanta el teléfono, llama al convento de los capuchinos y dice que por favor se ponga Fray Leopoldo, que quiere agradecerle algo. Y le dicen que Fray Leopoldo no se puede poner porque acaba de fallecer esa misma madrugada, aquel 9 de febrero de 1956. Ahí es cuando entendió aquella frase, ¿no? La niña hablará cuando yo calle. Es uno de los prodigios más curiosos de su vida. Ha habido muchos, ¿no? Era un hombre que al igual que otros místicos de la Iglesia, levitaban. Por ejemplo, en el momento en el que él está en el hospital y lo han operado por aquellas fracturas, está sobre la cama y llega una enfermera con la bandeja de comida y de pronto se lo encuentra 2 palmos flotando encima de la cama. La bandeja salió por los aires, la mujer gritando del susto que se llevó. La multiplicación de alimentos, había veces que también llevaba encima mendrugos de pan y no se acababan nunca, ¿no? Como que en esa pequeña bolsa que empezaba a repartir con los demás, y según decían algunas personas de su entorno, ese pan nunca se acababa, ¿no? O sea, ese prodigio de la multiplicación de alimentos también se ha dado en su vida, ¿no? Y luego la curación. No sé, hay personas que han estado enfermas y nada más sentir a Fray Leopoldo al lado han podido sanar, ¿no? Había un caso de un niño que tenía un problema en una rodilla, un tumor, y al parecer le tenían que cortar la pierna, ¿no? Y Fray Leopoldo fue a visitarlo al hospital a petición de sus padres, por medio de unos contactos que tenía,
y él se pone a rezar sentado en la cama, y el niño, en un despiste de Fray Leopoldo, pues estaba rezando completamente metido en su mundo, coge el cíngulo, coge el cordón que se ataba a Fray Leopoldo en la cintura para atarse la túnica, y se hizo la señal de la cruz en la pierna. Dice que en ese momento sintió como una especie de corriente eléctrica, el niño cae completamente inconsciente, y cuando vuelve en sí resulta que ese problema que tenía en la rodilla había desaparecido. Pero hay otro caso muy curioso también, que es el de un señor que había tenido un accidente en su caballo, se había caído y se había fracturado la cabeza por varias partes, ¿no? Lo llevan a casa, llaman al médico, y el médico, cuando ve el estado de este hombre, pues asegura que se va a morir, pero en cuestión de horas además, hasta el punto de que esa noche pues regresa. Él dice a la familia que va a venir esa noche ya con el certificado de defunción para dejarlo listo, ¿no? Entre tanto llega Fray Leopoldo. Le cuentan la historia, o sea, Fray Leopoldo parece que es que se lo olía, ¿no? Cuando entraba a una casa es porque en esa casa hacía falta algo. Y le contaron la historia, este hombre se acerca, Fray Leopoldo se acerca al enfermo, le toca la cabeza y dice, bueno, tranquilo que no tienes nada, ¿no? Se marcha. Cuando llega el médico por la noche, ya con el certificado de función relleno, que le faltaba nada más echarle el garabato, resulta que se queda alucinado cuando ve a este hombre sentado en el salón, tranquilamente, comiendo, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y cuando pregunta, le dicen que ha estado Fray Leopoldo allí, y su respuesta fue, que ha estado Fray Leopoldo, entonces no me digan más, ¿no? O sea, hasta incluso los médicos de la zona ya lo conocían, o sea, sabían la fama de santidad que él tenía, ¿no? Y prodigios como este, muchísimos. Yo creo que estaríamos demasiado tiempo aquí hablando de su figura, de una figura, como siempre digo, importantísima en el mundo del misticismo. Incluso no hubiera sido fraile, quiero decir que mi atracción por Fray Leopoldo no es porque haya pertenecido a un culto concreto, como es el culto católico o el culto cristiano. Me hubiera dado igual si lo hubiera visto con una túnica azafrán o lo hubiera visto cantando el Hare Krishna por las calles. Lo importante es la persona. A mí siempre me ha gustado la vida de este tipo de personajes, que muchos han coincidido con que son del culto católico, pero sobre todo no por eso en especial, sino porque como personas yo creo que han dejado huella en este mundo en el que vivimos, donde nadie se preocupa por nadie, donde nadie da un duro por nadie. Pues ha habido personas, y siguen existiendo personas, que se preocupan más por los demás que por uno mismo, ¿no? Yo creo que a Fray Leopoldo, que es uno de esos personajes que nacen por generación espontánea y que vienen al mundo a ayudar, pues ha dejado parte de su huella para todos aquellos que se acercan a su vida, una vida rica en sucesos de todo tipo, pero más allá de lo paranormal, más allá de lo sobrenatural, nos quedamos, yo creo que con la mejor definición, ¿no? La definición de un hombre bueno. En fin, lo voy a dejar aquí, no quiero tampoco enrollarme mucho más, porque sobre él también estaría, como pasaba con la charla anterior, también estaría hablando hasta mañana. Me encanta contar historias, pero os invito, eso sí, a que profundicéis en su vida. Hay muchos libros donde podéis encontrar historias relacionadas con él, hay documentales, por internet encontráis también multitud de datos curiosos y desde luego aquel que no lo conozca va a descubrir en él la vida de un hombre muy especial. Así que gracias por vuestra atención, por estas 2 horas en las que me habéis soportado. Ha sido un placer regresar a Motril y espero que dentro de algún tiempo pueda repetir la experiencia, pueda estar con esta gente maravillosa que vibra con el misterio, con la historia, con todo lo que despierta la curiosidad de la gente, y en un entorno tan maravilloso como es este teatro y este municipio Motril. Así que muchas gracias a todos.